Generalmente, al pensar en la ciencia, existe esta expectativa cultural de una precisión, no sé, absoluta. Ujú, como una perfección casi robótica. Totalmente. O sea, como si la ciencia fuera una calculadora impecable y gigantesca. La idea es que uno introduce un problema, la máquina hace un zumbido mecánico, procesa datos fríos y ¡pum!, arroja una verdad innegable. Claro, una verdad estática, lista para ser enmarcada, ¿no? Exacto. Es una visión muy reconfortante, sin duda. Digo, es una perspectiva completamente binaria, donde el mundo se divide limpiamente entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, sin áreas grises. Pero al levantar el telón del mundo de la investigación, al observar cómo funciona el verdadero pensamiento científico en la práctica, esa máquina perfecta simplemente no existe. Para nada. El paisaje real de la ciencia es infinitamente más humano, o sea, lleno de iteraciones, dudas y, francamente, bastante desordenado en sus etapas iniciales. Sí, muy caótico al principio. Y por eso les damos la bienvenida a una nueva inmersión analítica. El propósito de este espacio es tomar una serie de fuentes densas y, bueno, destilar el conocimiento más valioso. La misión de hoy es fundamental. Así es, vamos a entender cómo pensar científicamente. Y, ojo, que esto no se trata de memorizar la tabla periódica o fechas históricas aburridas, sino de adquirir herramientas mentales y un rigor analítico que cualquier persona puede aplicar todos los días. Los documentos que guían el análisis de hoy son, la verdad, excepcionales para este propósito. Por un lado, tenemos extractos del libro Habilidades de Pensamiento Científico, del investigador José Antonio Chamizo, publicado por la UNAM. Un gran texto. Sí, muy bueno. Y por otro lado, contamos con un manual de preparación para pruebas de ciencias muy estructurado y metódico desarrollado por el preuniversitario CEPSCH. Y hay un concepto en estos textos que me parece tan fascinante como peligroso. El texto de la UNAM advierte sobre algo llamado la retórica de conclusiones. Lo que es fascinante aquí es el peligro de enseñar y aprender ciencia como si fueran dogmas dictados por una autoridad. Ajá, o sea, recibir la ciencia como si fuera un manual de instrucciones religiosas, básicamente. Exactamente, en lugar de un proceso de descubrimiento. Ese es el mayor riesgo en la educación científica, porque presenta el final de la película y pues omite todo el conflicto. Te cuentan el final sin los spoilers del medio. Tal cual, para desarrollar un verdadero espíritu científico, es imperativo comprender que todo conocimiento, cada línea en un libro de texto, es en realidad la respuesta a una pregunta previa. Si no existió una duda genuina, no hay conocimiento científico real. Bien, vamos a desempacar esto, porque esa idea de la duda constante nos lleva a una metáfora en el texto de la UNAM que visualiza esto perfectamente. La del embudo, ¿verdad? Esa misma. Compara el método científico con un embudo, o sea, un filtro industrial gigante. En la parte superior, la más ancha, entra una mezcla caótica que no suena para nada a ciencia objetiva. Entran cosas muy subjetivas. Exacto, entran rasgos humanos. Hablamos de imaginación e inspiración, sí, pero también entran la ignorancia, la ambición personal, la necedad y hasta, imagínate, los celos profesionales entre investigadores. Y es crucial detenerse en ese punto, porque esos celos y esa competencia no son un defecto del sistema. ¿Ah, no? No, son, paradójicamente, el motor del filtro. El conocimiento requiere validación. Cuando alguien propone una idea por ambición, la comunidad científica entera va a intentar desarmar ese trabajo. Claro, por escepticismo o pura rivalidad. Ajá. Van a revisar los métodos, repetir los experimentos y sobre todo buscar los errores. Es decir, la fricción humana es lo que pule la idea. Exacto. Todo ese caos pasa por el embudo del tiempo, y lo que finalmente sale por la parte estrecha es un conocimiento destilado, un conocimiento que ahora sí podemos llamar objetivo y confiable. Y ese producto final tiene características innegociables. Primero, tiene que ser empírico, basado en la observación del mundo real. Segundo, busca causas y regularidades, o sea, encontrar patrones medibles. Para entender cómo se comporta el universo. Sí. Y tercero, es verificable. Pero, si conectamos esto con el panorama general, hay una característica adicional, quizá la más importante. Este conocimiento es inherentemente tentativo. A ver, espera un momento. Aquí es donde surge un conflicto importante para mí. Si me dices que el conocimiento científico es tentativo,
que lo que es verdad hoy podría ser refutado mañana. Ajá. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en la ciencia? O sea, la gente suele buscar certezas absolutas para tomar decisiones. Aceptar que todo es provisional no hace que la ciencia parezca débil frente a los dogmas. Es una reacción supernatural sentir vértigo ante esa falta de absolutos, pero esa naturaleza provisional es exactamente la mayor fortaleza de la ciencia. ¿Cómo así? Pues mira, un dogma al prometer una verdad eterna se vuelve frágil. Si una sola pieza de nueva evidencia lo contradice, todo el sistema colapsa o peor, se ven obligados a negar la realidad. Claro, se tapan los ojos. Exacto. La ciencia, al aceptar que sus respuestas son modelos temporales y mejorables, se vuelve antifrágil, nunca se estanca. Está obligada a empezar el ciclo una y otra vez ante la llegada de nuevas perspectivas. Y ese reinicio constante siempre nos devuelve al primer paso lógico, que es observar el mundo. Así es. Y aquí, el Manual de Ciencias hace una distinción que parece semántica, pero es brutal. Hay una diferencia abismal entre simplemente mirar y verdaderamente observar científicamente. Totalmente. Mirar es pasivo. Mirar es un acto casi accidental. Observar es un proceso activo, intencional. El texto pone el ejemplo de mirar un trozo de metal que se pone rojizo y quebradizo con el tiempo. Claro. Mirar el metal oxidado no te genera conocimiento. Observar implica registrar metódicamente, no sé, que ese cambio ocurre más rápido con alta humedad o cerca de la costa. Ajá, y empezar a armar una interpretación mental de ¿por qué pasa eso? Y para ilustrar el poder de esto, el documento menciona un caso histórico monumental, el de la científica Barbara McClintock en los años 40 y 50. Uy, el trabajo de McClintock es el epítome de la observación rigurosa. Ella no se limitó a mirar plantas de maíz en un campo. No, para nada. Ella rastreó meticulosamente los patrones de color, las manchas amarillas, púrpuras y marrones en los granos, generación tras generación. Y se dio cuenta de que no era aleatorio. Exacto, había una lógica oculta. Y a partir de ahí, formuló una hipótesis que iba completamente en contra del dogma genético de su época. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo estructuramos lo que vemos. Porque, a ver, en ese entonces se creía que los genes eran estáticos, ¿no? Como las cuentas de un collar que no se mueven. Sí, la genética clásica dictaba que la posición en el cromosoma era inamovible, pero ella, basándose solo en observación, propuso la existencia de genes saltarines. Los famosos transposones. Esos mismos. Argumentó que ciertos elementos genéticos podían moverse físicamente y apagar o encender otros genes, cambiando el color del maíz. Es una locura pensar que hizo esa afirmación años antes de que existiera la tecnología biomolecular para siquiera ver el ADN así. Solo por la fuerza de su observación y lógica deductiva. Y tuvieron que pasar décadas para que la tecnología validara su hipótesis y le dieran el Nobel. Pero bueno, llevemos ese mismo mecanismo mental a una escala más cotidiana. El manual plantea un escenario con ratones. Ah, el de la menta. Alguien nota que los ratones desaparecieron del patio justo después de plantar mucha menta alrededor de la casa. Esa es la observación. Y de ahí surge la pregunta. Exacto. Hay relación entre la menta y la ausencia de roedores. Así que se formula una hipótesis. La planta de menta libera compuestos químicos que resultan repulsivos para los ratones, obligándolos a evitar la zona. Es una hipótesis perfectamente estructurada. Establece una causa y un efecto medible. Sin embargo, una hipótesis bien escrita no es ciencia todavía. Para cruzar la línea, necesita someterse a la experimentación empírica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el proceso exige una rigurosidad implacable. El manual relata un experimento cotidiano con shampoo que ilustra donde suele fallar la intuición humana. El de los estudiantes y el colegio. Sí. Unos estudiantes notan que el mismo champú hace mucha espuma en sus casas, pero casi nada de espuma en las duchas del colegio. Y descubren que la composición del agua varía, o sea, la concentración de minerales, la dureza del agua. Así que deciden probar la hipótesis de que el agua dura destruye la espuma. Cualquier persona diría,
Fácil. Un vaso con agua de la casa, un vaso con agua del colegio, champú y agitamos. Pero hacer solo eso es una receta para el desastre metodológico. ¿Por qué? Porque un experimento sin diseño estructurado solo produce ruido, no datos empíricos. Aquí entran las variables. Primero, la variable independiente, que es lo único que manipulamos intencionalmente. En este caso, la dureza del agua. Hasta ahí parece sencillo. Es la causa que probamos, Pero el experimento colapsa si no aplicas las variables controladas. que son las cosas que se mantienen iguales, absolutamente idénticas en ambos recipientes. Temperatura, cantidad de agitación, todo. Claro, porque si usas agua fría en el colegio y tibia en casa, se pierde la objetividad. O si a uno le pones 3 gotas de shampoo y al otro un chorro gigante. Exacto. Si un recipiente tiene más espuma, los datos son inservibles porque no sabes si fue por los minerales o por la temperatura. Has tocado el núcleo del método científico. Aislar la causalidad es el escudo contra las falsas correlaciones. Ahora, asumiendo que el experimento se hace con control impecable, surge un desafío. ¿Cómo interpretar esos números? Porque tener una tabla de números no es tener una explicación. Y aquí los textos hablan de construir modelos. Como la realidad es abrumadora, la mente científica construye modelos que son, por definición, simplificaciones útiles. Piensa en un mapa. Un mapa a escala real sería inútil para navegar una ciudad, porque tendría cada hoja y grieta de la calle. Un buen modelo elimina lo trivial para resaltar lo fundamental. Y el texto de la UNAM rescata una anécdota fantástica sobre esto, la del químico Linus Pauling. ¿Ah, sí? Él intentaba descifrar la estructura tridimensional de las proteínas. Tenía montañas de datos crudos, ecuaciones, pero era ruido estático. No podía visualizar cómo se ensamblaban las moléculas. Hasta que decidió simplificar la realidad. Material. Estando en cama recuperándose de un resfriado, tomó una hoja de papel cualquiera, dibujó una secuencia lineal y empezó a doblar el papel como papiroflexia. Literalmente resolviendo el misterio de la vida doblando papel en pijama. Tal cual. Buscaba que las piezas encajaran geométricamente y ese ejercicio lo llevó a construir un modelo físico tridimensional usando bolas y varillas de madera. Y descubrió la hélice alfa. Ese modelo le valió el premio Nobel en 1954, porque un modelo poderoso no solo encaja con el pasado, sino que predice experimentos futuros. Pero volvemos a la fricción necesaria de la ciencia. Tener un modelo brillante no sirve de nada si no puedes argumentarlo. Y me parece genial cómo el material diferencia entre hacer una aseveración y construir un argumento. Son dos universos distintos. Una aseveración es una conclusión desnuda. Es como un drama legal en televisión, ¿no? Un abogado golpea la mesa y grita, «El agua dura destruye la espuma». Suena contundente, pero científicamente está vacía. Sí, le falta andamiaje. Para que sea conocimiento validado, los textos proponen el modelo argumentativo de Toulmin. Exige desarmar la conclusión paso a paso. A ver, explícanos eso. Primero, los hechos. Los datos crudos. Por ejemplo, el recipiente A produjo 5 centímetros de espuma. El B produjo 1 milímetro. Y luego las justificaciones, que es el puente lógico. Explicar que el calcio en el agua dura se une al champú y forma un precipitado en lugar de burbujas. Exactamente. Y esa justificación necesita sustento. El marco teórico, las leyes químicas, referencias bibliográficas. Pero la parte más honesta de Toulmin son las refutaciones. Un buen argumento anticipa sus propios límites. Decir, el agua dura destruye la espuma, a menos que el champú contenga un agente quelante específico. Admitir la excepción blinda el argumento, demuestra que entiendes las fronteras de tu modelo. Y para organizar todo esto, la UNAM presenta el diagrama heurístico. Ah, claro. La palabra heurístico es como un atajo mental o método práctico. Y este diagrama tiene forma de B, ¿verdad? Sí, en una sola página. Obliga a sintetizar y conectar dos mundos. Por un lado, el dominio conceptual, que es lo que ya se sabe, las teorías y el vocabulario. El ancla teórica. Ajá. Y por el otro, el dominio metodológico, el diseño del experimento paso a paso. Y el punto donde se cruzan es la pregunta de investigación. Este diagrama fuerza la autocognición, que es pensar sobre cómo estamos pensando.
Evita que llegues al final de un experimento largo y te des cuenta de que mediste algo que nada que ver con la pregunta original. Previene que nos engañemos a nosotros mismos. Y ese es el corazón ético de la ciencia. Todo esto tiene un objetivo último, la comunicación objetiva. Si no puedes comunicar tu descubrimiento claramente, ese conocimiento se desvanece. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si logramos interiorizar estas herramientas, nos damos cuenta de que el pensamiento científico no requiere una bata de laboratorio. Para nada. Es una caja de herramientas para la vida diaria. Si se descompone el refrigerador y aísla sistemáticamente las fallas, descartando el cable, luego el motor, eso es control de variables. Es pensar científicamente. Y si vemos un titular alarmista o una noticia falsa y exigimos ver los datos y las refutaciones, estamos aplicando el modelo de argumentación. Es nuestro escudo contra la desinformación. Es relacionarse con el mundo desde la curiosidad estructurada, no desde la credulidad ciega. Da una comprensión mucho más profunda de nuestra realidad. Un esfuerzo que transforma